Vamos a continuar propiamente con el capítulo número 20 del segundo libro de las Crónicas. En la parte B, en la segunda parte de este capítulo, después del versículo 13. Aquí vamos a ver cómo Dios responde a la oración del rey Josafat y vemos la promesa que Dios le da a través de un profeta. Y bueno, vamos a ver en el versículo número 13, dice la palabra de Dios, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Bueno, pues el sentido es que después de esta gran oración del rey de Josafat, pues el pueblo permanece en silencio delante de Dios. ¿Y por qué permanece en silencio, mis amados? Pues el pueblo estaba esperando en Dios por algún sentido de dirección, por aliento. Han escuchado que constantemente se nombra eh, el silbo apacible, que nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios a que nos hable. Nosotros una vez que hemos orado, que hemos alabado a Dios, que venimos y nos postramos delante de su presencia, delante de su majestad, pues ahora, después de todo eso, es importante, mis amados, permanecer quietos, en silencio, ¿verdad? Esperando por la dirección divina, por aliento para nuestras vidas. Spurgeon hace una cita respecto a este pasaje en particular y dice, podrían haber escuchado el sonido del viento entre los árboles en ese momento, pues estaban tan silenciosos y tranquilos como están ustedes ahora. Y gloria a Dios, porque seguramente todos están tranquilitos, en silencio, escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Dice, o cuando sepan que el Señor quiere librarlos, inclinen la cabeza y solo concédanle la adoración silenciosa, profunda y solemne de sus espíritus. Qué, qué buen consejo nos da Spurgeon, ¿verdad? Porque pues Dios quiere traer a nuestra vida libertad, bendición, paz, gozo, todo lo que necesitamos. Bueno, pues sabemos eso, entonces al entender eso, mis amados, es momento de inclinar nuestra cabeza y solamente adorar en silencio a Dios, desde lo profundo de nuestros corazones, solemnemente, sin que haya aspavientos, ni gritería, ni nada de eso, simplemente adoremos a Dios tranquilamente. Él va a suplir nuestras necesidades desde ese sirvo apacible cuando hable a nuestras vidas de una manera excepcional, mis amados. Entonces, este es el punto que debemos comprender de este versículo en particular. Dice la palabra de Dios, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjense cómo de ese enorme grupo de personas que estaba reunido, el Espíritu de Jehová vino sobre un hombre para hablar a toda la asamblea. Este, pues, fue un mensaje profético espontáneo que llegó al pueblo de Dios cuando el pueblo buscó a Dios y esperó pacientemente delante de Dios la respuesta. ¿Y qué dice? La palabra de Dios dice, no temas ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Miren, recordando de lo que hemos estado estudiando en estos últimos días, el día de ayer en particular, pues la amenaza, ¿verdad? Era muy real. Había una multitud increíblemente grande, impresionante, y que había decidido, ¿verdad? Se había decidido a destruir a Judá completo. Sin embargo, la orden era que no tuvieran miedo y que no se amedrentaran porque la guerra era de Dios. Él pelearía por Judá contra esa multitud tan grande. Volvemos a repetir y tal pareciera que fuera muy repetitivo lo que de repente tenemos que comentar respecto a las condiciones en las que nos encontramos nosotros. Probablemente el día de hoy puedas estar sintiendo una amenaza real en referencia a lo que estás viviendo en tu día a día. Puedas ver que la cosa está tan terriblemente mal que posiblemente pueda ser hasta destruido, lastimado severamente, arrasado.
Sin embargo, la orden que Dios te da a todo momento es que no tengas miedo, que no te amedrentes. ¿Y sabes por qué? Porque la guerra es de Dios. Él es el que se levanta como poderoso gigante, mis amados hermanos, para pelear nuestras batallas. Él peleará por nosotros contra lo que venga. Y por eso podemos declarar con autoridad, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Más mayor es el que está con nosotros que el enemigo que estaría contra nosotros. Entonces, esto es lo que, pues al estudiar la palabra de Dios, al escudriñarla, nos tiene que quedar como ese bálsamo fresco, como pues la enseñanza propiamente de lo que Dios permitió que se escribiera en su bendita palabra para que tú y yo pudiéramos tener ese aliento. En este momento seguramente muchos de nosotros estamos escuchando esa voz apacible de Dios que nos está diciendo, no temas, no temas ni desmayes, no te amedrentes, esfuérzate y sé valiente, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, mis amados, esto es lo que nos debe de quedar como alimento espiritual, como lo que nos nutre el día de hoy, nos fortalece, nos anima, nos reaviva, ¿verdad? Y nos manda nuevamente al día a día, al afán del día de hoy nada más, para salir adelante, para ver cómo nuevamente nuestro Dios Todopoderoso, ese Jehová de los ejércitos, se levanta, ese Jehová Nisi, va delante de nosotros, ¿verdad? Y Él es el que pelea nuestras batallas, mis amados. Bueno, después viene del versículo 16 al 17 la orden de pararse y creer. Fíjense nada más, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16, mañana descenderán contra ellos, y que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Bueno, aquí fíjense nada más lo que dice. Mañana descenderán contra ellos. ¿Se imaginan ustedes? Esta fue una orden importante, muy importante y hasta seguramente sacada como de orden, ¿no? De onda, porque uno podría pensar que debido a la promesa de lo que leímos, versículos anteriores, ¿verdad? Ahí en el versículo 5 del capítulo 20 propiamente, Judá ni siquiera tendría que presentarse en batalla y tal vez querría a Dios que se quedaran en Jerusalén y solamente oraran. Sin embargo, Dios les ordena porque querían que salieran a la batalla contra el enemigo y Él utilizaría su participación en la batalla. Esto es, mis amados, lo mismo que cuando muchas ocasiones Dios, ¿verdad?, nos pide que verdaderamente también nosotros enfrentemos nuestra condición. O sea, Dios habla nuestra vida para darnos ánimo, darnos de alguna manera fortaleza, sentido a las cosas. Nos dice claramente que Él está con nosotros, que Él pelea nuestras batallas, pero también nos dice, ve al frente, da un paso de fe, enséñate a que yo estoy contigo. Eso es lo que le está diciendo Dios a nuestras vidas el día de hoy, mis amados. Dice, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Miren, Dios conoce absolutamente todo, 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 todo. No se le escapa nada. Dios conocía los planes de ataque del enemigo con exactitud y obviamente pues transmitió esa información al rey de Judá y al pueblo. Hoy quiero decirte que Dios conoce todas las artimañas del enemigo y es por eso que ustedes y yo tenemos que venir delante de la presencia de Dios para que Él, ¿verdad?, nos abra los ojos a esa condición y nos permita saber, nos diga exactamente por dónde viene el lío con respecto a lo que estamos pasando. Que sepamos que Dios tiene el control de todo y que solamente nosotros en fe tenemos que hacer lo que se nos dice, obedecer. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, no habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, esténse quedos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Aquí vemos cómo Judá no necesitó pelear en esta batalla. Sin embargo, no significó que no hubiera nada que ellos pudieran hacer. Aquí vemos cómo Dios exige un paso de fe significativo. Simplemente imagínense nada más
que iban a llegar a una batalla viendo una multitud increíble de personas que venían en su contra y que solamente se pararan y estuvieran quietos y creyeran que verían la salvación de Dios, de Jehová, ante el ataque de un ejército impresionantemente grande, mis amados. Imagínense nada más hasta dónde Dios quiere llevar nuestra fe, hasta dónde Dios quiere que tú y yo crezcamos, que maduremos en fe. Una vez que tú y yo le hemos buscado, una vez que tú y yo hemos hecho lo correcto, Dios nos va a dar este tipo de instrucciones a veces, mis amados. Y entonces tendremos que responder con obediencia, con fe, creyendo realmente que veremos la salvación de Dios. Ante cualquier tipo de ataque, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Eso lo tenemos que tener bien clarito, no solamente en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón, mis amados, para que de esa manera verdaderamente actuemos con fe. Amén. Dice, salgan mañana contra ellos. Bueno, pues había muchas maneras en las que Dios podía haber derrotado a estos ejércitos que se habían unido contra Judá. Recordemos que Dios ha hecho maravillas, señales, portentos durante toda la historia de Israel hasta antes de este momento. ¿Eh? Y ha librado al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿verdad? A su pueblo escogido de muchísimas maneras, mis amados. Entonces, ¿por qué no creer que verdaderamente, aun cuando Dios había escogido una forma que demandaba la participación de fe por parte del pueblo de Judá, pues, ¿cómo no creer que Dios los iba a sacar adelante? Solamente aquí Dios está llevando a su pueblo a trabajar en una sociedad de fe con Dios. Dios quiere que tú y yo trabajemos en sociedad con Él por fe. Él va a hacer todo, Él es el brazo ejecutor, Él es el brazo de poder, Él es el que extiende la diestra de su poder, Él es el que nos saca adelante, mis amados, pero Él quiere que tú y yo estemos en sociedad con Él por fe, que le creamos, que verdaderamente llevemos nuestra fe a tener esa confianza de que si Dios dijo, Dios hará. Y hemos leído, estudiado, visto muchas veces cómo Dios le dice, levántate, ten ánimo, sé valiente, esfuérzate. Yo estoy contigo. Y el Señor está con nosotros, mis amados. Y después del versículo 18 y 19, pues viene la respuesta de adoración y alabanza. Dice la palabra de Dios, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Fíjense cómo la respuesta del ser humano que logra comprender cómo Dios obra, cómo Dios se levanta, cómo Él es el que pelea nuestras batallas, la respuesta inmediata tiene que ser una genuina postración delante del Rey en adoración, en derramar nuestro corazón delante de Él. Esa es la fe más grande que podemos tener, mis amados, que no importan las circunstancias. Ustedes se imaginan ya el sonido tan ensordecedor de más de 1 millón de personas hablando al mismo tiempo, ni siquiera gritando, solamente murmurando. Se imagina nada más ese cuadro de ver a tantísima gente ya nada más esperando la orden para ataque y ellos en vez de acomodarse en filas de guerra, en posiciones de guerra, lo que hicieron fue postrarse, rostro en tierra y adorar al Rey de Reyes. Bueno, mis amados, tú y yo podremos estar viendo que el mundo se nos viene encima. ¿Qué importa? No importa nada de eso si sabemos y tenemos la fe y la confianza como para entender que Dios pelea nuestra batalla. Y lo único que nos resta por hacer y lo único que debe salir de lo profundo de nuestro corazón es postrarnos delante de Jehová y adorar al Rey de Reyes. Amén.
Bueno, tanto el rey, fíjense bien, que esto fue lo más importante. El rey fue el primero, ¿verdad?, que logró comprender que el mensaje profético a través de Jaasiel realmente era de parte de Dios. ¿Por qué lo logró comprender? Pues porque estaba en conexión con Dios, estaba en oración constante, en una íntima comunión con Dios. Y también el pueblo, porque recuerden que primero se aseguró Josafat de que el pueblo también orara, que también ayunara delante de Dios para escuchar su voz, ¿verdad? Bueno, pues ya sabían que este mensaje profético a través de Jaasiel, pues era realmente de parte de Dios. Y lo recibieron como mensaje de Dios, o sea, recibieron propiamente la palabra. ¿Cuántas veces, mis amados, con todo amor y respeto se los digo, hemos escuchado palabra de Dios para nuestras vidas, pero estamos tan absortos en nuestras condiciones, en nuestra lucha diaria, en nuestro afán, en nuestro dolor, no sé, en lo que estamos viviendo, que no recibimos el mensaje de parte de Dios y lo hacemos a un lado o simplemente desechamos eso. Yo les digo esto porque, miren, muchas ocasiones, eh, cuando se declara la palabra de Dios, nosotros tenemos, como les he dicho, que aprender a arrebatar esa bendición para nosotros. A mí me da mucho gusto escuchar a mis hermanos que son contados y los tengo perfectamente bien ubicados, que cuando se declara algo poderoso en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, luego dicen, amén, esto es para mí, sí Señor, yo lo quiero. Lo declaro para mi vida, lo declaro para mi familia, lo declaro para mi condición. Estoy predicando la palabra de Dios o se escucha la predicación de la palabra de Dios y de inmediato reacciona uno a esa bendición, a esa declaración. Bueno, pues esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Recibir la palabra de Dios como un mensaje para nuestras vidas y posteriormente a eso, de inmediato, adorar al Señor que prometió salvar a su pueblo en contra de cualquier terrible amenaza. Para los judíos en ese momento fue una respuesta muy lógica, mis amados. Ellos estaban metidos en la oración, metidos en el ayuno, estaban en ese momento en una relación tan íntima con Dios que no les bastó escuchar la declaración de este mensaje profético que dijeron, amén, esto es para nosotros lo agarramos, lo arrebatamos en el nombre de Jesús. Y la respuesta lógica, adoración, postrados, rendidos, humillados delante del rey. Vuelvo a citar a Spurgeon y dice, ellos adoraron, pero ¿por qué lo hicieron? No habían sido todavía librados, no, pero estaban seguros de que lo serían. Sus enemigos aún no estaban muertos, no, todos estaban vivos, pero estaban seguros de que morirían. Así que adoraron y su devoción surgió de corazones confiados y agradecidos. Amados, esta palabra que estamos estudiando en estos días debe ser de tanta bendición para nosotros que la verdad no podemos quedar como si nada estuviera pasando, como si estuviéramos leyendo un libro del cuento de vaqueros. No, estamos, mis amados, estudiando la bendita palabra de Dios y Dios nos está llevando a una comprensión tal que nuestra confianza, nuestra fe, tiene que madurar, tiene que crecer. Nuestra vida misma tiene que crecer, mis amados. Si se dan cuenta, Dios está cumpliendo hoy su bendita palabra, su promesa que Él nos llevaría de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy tú y yo estamos recibiendo bendición y hoy vamos a salir adelante de todas nuestras circunstancias. Dios está peleando nuestras batallas. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y dice la palabra de Dios, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mis amados, primero, si nos dimos cuenta, adoraron con la postura de sus cuerpos y sus corazones, en una absoluta reverencia,
tranquilamente desde lo profundo de su ser en una adoración íntima. ¿Ah? Se postraron rostro en tierra. Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Se levantaron con un canto dirigido por los líderes de adoración, por los levitas, y con júbilo, con gran estruendo, hicieron saber al resto del mundo que ellos estaban confiando en Jehová de los ejércitos. Por eso cuando se nos pide, mis amados, ¿verdad?, que levantemos nuestras manos, que adoremos al Rey, que lo exaltemos con gran voz, con júbilo, con gritos, con alabanza. Y luego vemos a los hermanos que tal parece que todavía siguen postrados en su sueño, ¿verdad? Y vemos a la gente toda parca ahí, que no levanta sus manos, que no exalta, que no adora. Mis amados, nosotros tenemos que hacer lo propio. A nosotros el día de hoy el Señor nos está hablando. Y a todos aquellos que en su momento escucharán esto, o lo verán, no lo sé. Pero cuando nos llega esta información, cuando nos llega esta bendición, no podemos quedar como estábamos. Tenemos que ser transformados. El día de mañana yo siento que va a ser un día de júbilo, un día en donde vamos realmente a adorar al Rey por lo que está haciendo en nuestras vidas, por la fe que está acrecentando en nuestro existir, para que mañana adoremos al Rey como se merece y que hagamos a un lado todo eso que nos pudiera estorbar. ¿Por qué? Fíjense lo que sucede en el versículo 20 y 21. La batalla es dirigida por adoradores cantando. Dice la palabra de Dios, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Bueno, esto demostró que realmente creyeron en la profecía que Dios había mandado a través de su profeta Jaasiel. Una cosa era profesar fe, mis amados, en medio de una asamblea entusiasmada, ¿verdad? Como nos sucede a menudo cuando estamos unidos, estamos en esa congregación, en esa reunión de los santos, y allí pues hasta, por ejemplo, ahorita, si el predicador tiene ánimo y Dios lo usa en esa condición, ¿verdad? Pues se entusiasma la gente y sale uno, sí, Señor, yo creo en ti, yo voy a hacer porque yo entendí esto. Pero otra cosa, mis amados, es realmente salir y encontrarse con el ejército enemigo. Eso es otra cosa muy diferente. Entonces, mis amados, ustedes y yo no solamente hoy tenemos que salir de aquí entusiasmados y qué bonita enseñanza, gloria a Dios por la palabra, qué bueno que lo escuché, qué bueno que lo oí. Y luego, después de que colgamos esta transmisión o después de que se escucha esto, viene alguna situación y otra vez amedrentados, y otra vez tristes y otra vez temerosos y otra vez, ¿dónde está la fe? Tenemos que salir. Así como Dios nos está diciendo, ustedes salgan, yo voy con ustedes, no los dejaré ni los desampararé. He repetido eso ya varias veces porque tenemos que tenerlo bien consciente. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Dice la palabra, crean en Jehová su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Mis amados, con esta exhortación, Josafat consideró que creer a los profetas verdaderos de Dios era equivalente a creer en Jehová, su Dios mismo. Hoy te quiero decir, cree la palabra, cree lo que se declara. Quien se levanta declarando la palabra de Dios, recuerden que ese es el profeta que Dios está utilizando en este momento. Y no porque alguien quiera tener el título de profeta, eso es lo de menos. Simplemente un profeta es el que lleva la palabra, el que declara la palabra de Dios. Entonces, ahorita se está declarando palabra de Dios. Crean en su palabra, crean en Dios mismo a través de lo que se está declarando en este momento. Y esto sigue siendo verdad, mis amados. Creer en la palabra de Dios es creer en Dios mismo. Así de sencillo es. Dice la palabra, y habiendo consejo con el pueblo, fíjense bien cómo Josafat fue lo suficientemente sabio y bueno como para saber
que como esta crisis ponía en riesgo al pueblo, entonces el pueblo debía ser consultado en cuanto a algunos de los detalles, incluyendo a algunos que cantaran y alabaran a Jehová. ¿Ah? Esa es la realidad. Tenemos que estar de común acuerdo. Dice la palabra de Dios que donde dos o tres se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, allí Dios envía bendición y vida eterna. Nosotros, mis amados, no debemos pensar que en ese momento la monarquía de Israel se convirtió en una democracia. No. O sea, no por el hecho de consultar al pueblo, entonces se iba a hacer a un lado el gobierno de Dios y para ver qué votan, cómo vota cada quien. No. Más bien, cumplió lo que siempre debió haber sido, una monarquía que estaba en contacto con el pueblo y que respondía a las necesidades del pueblo y a sus opiniones. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados? Que en muchas ocasiones todos tenemos que unirnos para decir, ¿qué vamos a hacer? Dios dice que en medio de la multitud de consejo, ¿va?, está la sabiduría. Y por algo Dios también te da palabra a ti y también me da palabra a mí y al hermano que está a un lado. ¿Para qué? Para que en conformidad, en unidad, puestos de acuerdo, la sabiduría de Dios se manifieste. Amén. Dice la palabra de Dios que iban vestidos de ornamentos sagrados. Aquí vemos cómo la santidad de Dios, ¿verdad?, su ser aparte, así, tiene una belleza maravillosa, mis amados, y distinta. Es hermoso que Dios sea su Dios, que sea Dios y no sea hombre, que Él, ¿verdad?, es más que el hombre más grande o superhombre que pudiera levantarse. Su amor santo, su gracia, su justicia y su majestad son hermosos. Y por eso cuando tú y yo nos levantamos en el nombre de ese Jehová de los ejércitos, cuando tú y yo enarbolamos el estandarte de Jehová Nisi, cuando declaramos a ese Jehová Sidkenu, a ese Jehová Jireh, a ese Jehová como tú lo has podido entender, entonces Dios te viste de ornamentos sagrados. ¿Por qué? Porque viene su justicia, su gracia, su santidad, su majestad a tu vida. Y por eso, aun cuando tú digas, pues me vestí igual que ayer, de hecho ni me cambié, no importa, Dios te está revistiendo de su gracia, Dios te está revistiendo de su justicia. Y eso es lo que verdaderamente importa cuando tú sales al encuentro de tu enemigo, que el enemigo vea lo que realmente Dios ha puesto en tu vida. Dice la palabra de Dios, mientras salía la gente armada, o sea, vemos aquí cómo los cantores y los adoradores dirigieron al ejército a la batalla, mis amados. Estaba claro que el pueblo de Dios, Judá misma, estaba esperando ya una batalla, porque habían llevado al ejército, o sea, no nada más fue para cantar a Dios, para alabarlo, ellos ya iban con su ejército, ¿eh? Sin embargo, también estaba muy claro que esperaban una batalla sobrenatural. ¿Por qué? Porque dejaron que los cantores y los adoradores dirigieran a la gente armada. Yo creo que a estas alturas, imagínense que el ejército de Estados Unidos, que se estuviese preparando para una guerra, sería como que muy loco de parte del presidente de Estados Unidos que primero se pusieran a cantar, ¿verdad?, a adorar a Dios y después ya les dieran instrucciones bélicas. Bueno, aquí acuérdense que ellos estaban esperando una batalla sobrenatural, porque entendieron de parte de Dios que ellos iban a la batalla, pero Dios pelearía su guerra. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo. Fíjense, estos adoradores evidentemente tomaron un riesgoso paso de fe. Si lo impensable sucedía y Dios no intervenía, ellos serían los primeros en ser asesinados por un ejército despiadado. Ellos ni siquiera llevaban armas, no llevaban escudos. Ellos llevaban sus instrumentos musicales, su voz. Entonces, no es de extrañarse que Josafat consultara con el pueblo sobre quiénes serían esos cantores y adoradores. Tendría que ser gente muy particular que verdaderamente en madurez espiritual dijera,
yo tengo la fe suficiente para ir delante del ejército de Dios, del ejército del pueblo de Dios, para alabar a mi rey, para exaltar su nombre, porque yo sé que el Señor nos librará de esta batalla. Amén. Así es que, mis amados, si un día tendremos que levantarnos en esa condición, hagámoslo con toda la conciencia de que Dios está por nosotros y con nosotros. Amén. Bueno, y luego dice la palabra de Dios que dijesen, glorifiquen a Jehová porque su misericordia es para siempre. Este fue el estribillo de la oración y de la canción que levantaron en ese tiempo, porque su misericordia es para siempre. Hay un salmo, mis amados, que después de una declaración sigue de inmediato, porque su misericordia es para siempre. Otra declaración y de inmediato, porque su misericordia es para siempre. Y así sucesivamente. ¿Ah? Porque tenemos que aprender a dar ese estribillo, a cantar ese estribillo, porque su misericordia es para siempre. Ellos no descansaron en sus propios méritos, ni en los méritos de Abraham, de Moisés o de David. Ellos confiaron y descansaron en la interminable misericordia de Dios. Amén. Ahora tenemos nosotros a Dios mismo que vino y que se mostró de una manera excepcional, ¿verdad? Y que nos dio la victoria hasta sobre la muerte porque la venció y porque ahora vive y reina. Nosotros sí podemos descansar en el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que venir con fe y por fe a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta? Jesucristo fue simplemente el reflejo de todo esto que estamos estudiando para la gloria de Dios y bendición nuestra, mis amados. Bueno, ya del versículo 22 al 30 se nos enseña acerca de la victoria sobre el enemigo y hasta el saqueo que Dios permitió que hiciera el pueblo de Judá en contra del enemigo. Dice la palabra de Dios, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mis amados, aquí es lo glorioso. No fue cuando entesaron sus arcos, no fue cuando se formaron, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado acerca de las falanges, una formación especial para poder soportar el ataque del enemigo o para atacar? No, no hicieron nada de eso. Dice la palabra de Dios, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, y se mataron los unos a los otros. Bueno, pues vemos aquí tal como Dios lo prometió, ¿verdad? La batalla era suya y ganó la victoria a favor de Judá. Podríamos, mis amados hermanos, decir que no fue su alabanza lo que ganó la batalla, realmente fue su fe, ¿verdad? Pero también podemos decir que su alabanza ciertamente fue evidencia de su fe. Cuando uno realmente cree las palabras y las promesas de Dios, no podemos evitar alabar a Dios. Cuando a tu vida llega una palabra, una declaración, cuando realmente crees en lo que Dios te está hablando y diciendo, no se puede evitar alabar a Dios. De inmediato, gracias Señor. Bendito seas, Padre. Yo recibo tu palabra y lo creo, Señor. Así es como tenemos que actuar. Miren, la forma de la palabra para emboscada es algo inusual y en realidad significa emboscadores. Y como se dice que Dios los envió, algunos escritores han pensado que deben ser agentes sobrenaturales. ¿Cómo fue esta situación? Solo Dios sabe. Si Dios envió a sus ángeles, si Dios hizo algo sobrenatural, eso es lo que debe quedarnos en claro, que Dios se levantó para pelear la batalla de Judá, de su pueblo. Y dice la palabra de Dios, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. O sea, esto solamente nos describe cómo Dios puso emboscadas contra los enemigos de Judá. Dios los incitó a pelear entre ellos para que se derrotaran entre sí
Y todo lo que Judá tuvo que hacer fue recolectar el botín. Recuerdan que siempre hemos de declarar que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios pelea la batalla y nosotros recogemos el botín. Gloria a Dios, ¿verdad? Recogemos, pues, lo que de alguna manera viene a ser, pues, para bendición de nuestras vidas después de la batalla. Amén. Miren, hay un comentarista bíblico que se apellida Trapp, que dice, algunos comprenden esta emboscada como que los santos ángeles fueron enviados repentinamente sobre ellos para matarlos, con lo cual confundieron el asunto y suponiendo que habían sido sus propios compañeros, volaron sobre ellos y empuñaron sus espadas sobre las entrañas de los demás. No sabemos en realidad qué fue, pero son comentarios que por estudios, ¿verdad?, profundos, por exégesis, pudieran tener este tipo de personas que pues nos ayudan mucho a comprender la palabra de Dios a través de lo que el Espíritu Santo les da una cierta luz cuando se mete uno más de lleno a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, después la palabra dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos. Imagínense, mis amados. Parece que el ejército de Judá, dirigido por los adoradores que cantaban, pues en realidad nunca se enfrentaron con los ejércitos enemigos. Tal vez Dios les ahorró esa prueba de fe en particular, y para el momento en que realmente se encontraron con sus enemigos, ahora sí, estos ya estaban muertos y ninguno había escapado, dice la palabra. Y continúa, dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí dijeron a Jehová. ¿Ah? Bueno, pues el pueblo judío se había reunido para clamar junto a Dios por liberación. ¿Ah? Empezaron a unirse y le dieron gracias a Dios. Era apropiado, mis amados hermanos, que también se reunieran para agradecerle, para bendecir su nombre. Dice la palabra, porque Jehová les había dado gozo, liberándolos o librándolos de sus enemigos. Cuando tú y yo vivimos la experiencia de sentir la bendición de Dios en nuestra vida, cuando el Señor nos ha sacado de una condición crítica o de donde nos haya sacado, pues lo que tenemos que hacer, mis amados, es, Padre, gracias, adorarlo, bendecirlo. Eso es lo propio. Bueno, dice la palabra de Dios, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Bueno, pues la misma victoria fue una advertencia para las naciones vecinas. Hoy quiero decirte que todas las victorias que el Señor te ha dado son una advertencia para el enemigo. Le está diciendo claramente Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Sabes? Dios ha puesto al enemigo por estrado de tus pies. Le ha dado una advertencia y por eso tú y yo tenemos que ser más que vencedores en Cristo. Esto tiene que, bueno, primero quiero decirles, esto le dio al rey Josafat y a todo su reino paz de todas partes, ¿no? Ya no hubo una nación que quisiera meterse con los hijos de Dios. Bueno, hoy quiero decirte que esto que te estoy declarando en esta mañana tiene que traer paz a tu vida. Tienes que comprender que el enemigo sabe que tú eres un hijo de Dios. Pero ¿sabes cómo se va a dar cuenta? Cuando tú estés en obediencia. Cuando tú en obediencia declares por fe que lo que Dios te está diciendo lo tomas para tu vida y actúes en consecuencia. Mis amados, vamos a ver también que esto no se convirtió en un patrón para la guerra en Judá, ni tampoco en una invitación de conquista, ¿verdad? Dirigida por el invisible ejército de alabanza, ¿no? Esto fue en respuesta directa a un mensaje específico de Dios.
Desobedecer hubiera sido pecado, ¿verdad? Pero también habría sido pecado convertirlo en una idea o en un patrón permanente para toda la futura guerra en Judá. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Dios peleará nuestras batallas, sí, pero nosotros tenemos que primeramente aprender a escuchar lo que Él dice, porque recuerden que lo que Él va a respaldar es su palabra, no lo que nosotros después conjeturamos o pensamos. Ah, si Dios ya me dio la victoria en este tipo de problemas, pues entonces Dios siempre va a tener que hacer lo mismo y yo ya no tengo que hacer nada, porque yo ya demostré mi fe en algún momento, Dios me dio la victoria y por lo tanto, pues ya tengo la vida solucionada. No, mis amados, Dios siempre va a estar poniendo a prueba nuestra fe, porque Él quiere que sigamos creciendo, creciendo, creciendo. Imagínense ustedes que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, tendremos que ir creciendo, creciendo. Y por eso Dios nos permite, ¿verdad?, tener diferentes experiencias de cómo Él actúa. No podemos pensar que Él siempre actúa idéntico ante cualquier situación. Miren, el principio de Dios peleando a favor de su pueblo y la gloria de la alabanza confiada antes de la batalla sí permaneció. Así es como Dios quiere, ¿verdad? Que su pueblo participe en la batalla. Pero esto tiene que ser diferente de circunstancia a circunstancia, según la guía del Espíritu Santo en cada situación. Por eso Dios nos hace dependientes de Él. Por eso Dios quiere que tú y yo vengamos a su encuentro, busquemos su rostro día a día para ver cómo vamos a pelear la batalla del día. Lo que pasó ayer, mis amados, ya pasó. Y tú y yo no nos tenemos que acostumbrar a decir, bueno, si Dios me dio la victoria ayer y fue de esta manera, pues entonces lo repito y lo repito y lo repito. No, porque entonces eso provocaría que nos hiciéramos independientes de Dios, que nos emancipáramos de Dios. Total, ya sé cómo tengo que reaccionar, ya sé que tengo que alabar, ya sé que tengo que hacer esto y ya no escucho a Dios. No, eso no lo quiere el Señor. Él quiere que tú y yo dependamos de Él en todo momento. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él quiere tener esa íntima relación con nosotros. Nos hemos dado cuenta como padres de familia, humanamente hablando, que cuando nuestros hijos se emancipan de nosotros como padres, pues después para verlos es el día del cuento, ¿verdad? Se van a hacer su vida, cada quien se liberó, se emancipó propiamente y piensan que lo que están haciendo es correcto y a uno ya ni lo toman en cuenta. Y así es el ser humano. Engañoso es el corazón del hombre, dice el Señor. Por eso Dios dice, no, yo necesito y quiero que tú estés siempre delante de mi presencia, escuchando mi voz para que tú salgas a ganar las batallas que yo ya peleé por ti. Amén. Esa es la realidad. Más importante aún, mis amados, podemos alabar a Dios porque Jesús ha peleado la batalla por nuestra salvación y para rescatarnos del juicio de Dios que tanto merecíamos. Lo merecemos todavía, pero Cristo ya lo pagó. Entonces esto nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él pelea la batalla y derrota a nuestro enemigo y ahora compartimos del botín. Léanlo en Romanos 8:37. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Entonces, ya del versículo 31 al 37, pues viene la conclusión del reinado de Josafat. Y dice la palabra de Dios, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silí, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, etcétera, etcétera. Bueno, aquí decimos y vemos cómo lo que debemos resaltar es que anduvo en el camino de Asa su padre. Recordemos que Asa fue un buen rey,
Y obviamente pues su hijo Josafat siguió sus pasos, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Eh, Aún así, pues como ser humano, ¿verdad? No alcanza la perfección. Aun cuando Dios declara que hagas lo recto ante los ojos de Él, déjame decirte que mientras estemos con vida en este mundo material, en esta tierra física, no vamos a alcanzar la perfección, mis amados. Por eso dice la palabra de Dios ahí, con todo eso los lugares altos no fueron quitados. O sea, Josafat no hizo todo lo que debió haber hecho como rey. Sin embargo, el cronista, el que escribe este libro, parece decirnos que esto fue en mayor parte no porque el rey no quisiera, sino porque el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Mis amados, vemos cómo el líder puede, ¿verdad? Traer reformas, puede traer situaciones pues que pudieran hacer que el pueblo cambie, que el pueblo voltee a ver a Dios, que el pueblo verdaderamente enderece su corazón a Dios. Pero, pues desgraciadamente, por muy líderes que seamos, solamente cada persona tomará su propia decisión y cada quien tendrá que hacer su parte delante de Dios. No con esto estoy justificando un liderazgo que no alcanza a hacer las cosas que debería de hacer, pero sí tenemos que estar conscientes que, por ejemplo, como padres, como humanamente hablando, como padres, pues nosotros emprendemos nuestro caminar en Dios, empezamos a enseñarle a nuestros hijos, los llevamos por el camino que deben caminar, pero llegará el momento, mis amados, que en su emancipación, cuando lleguen a la mayoría de edad, tomen decisiones. Y si nuestros hijos, pues desgraciadamente, toman decisiones equivocadas, pues Dios también sabe que no es culpa nuestra, que también hay un corazón en la vida de nuestros hijos, que también hay pensamientos, que también hay condiciones y situaciones a los que ellos se tendrán que enfrentar, ¿ah? Y tendrán que volver su corazón, enderezar su corazón al Dios de sus padres. En este sentido, mis amados, tenemos que aprender a descansar en Dios, de la manera en que tenemos que vivir la experiencia de que Él va a ser el reformador de la vida de nuestros hijos. Él es el que va a salir a su encuentro. Solamente hay que orar porque nuestros hijos rápidamente agarren el paso y se enderecen, ¿verdad? Fíjense bien, aquí vemos cómo Josafat fue un gran reformador, pero el pueblo no fue completamente reformado. Y como les vuelvo a repetir, la culpa no fue de Josafat completamente, sino del pueblo, quienes aunque sí adoraron al Dios verdadero, no se limitaron a hacerlo solamente en el templo, sino que a su propia conveniencia o por afecto a sus antiguas costumbres, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que las costumbres de los pueblos son difíciles de arraigar? Pues bueno, muchas veces también seguramente adoraban en los lugares altos porque pues era el lugar más cercano que les quedaba. No querían pagar el precio. Hoy, mis amados, vemos con mucha tristeza como muchos hermanos que debiendo estar en los actos presenciales, ¿verdad? Apoyando pues todas las acciones que hacemos como iglesia, se quedan en su casa esperando la bendición de Dios allí y quieren adorar a Dios a su manera, quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, aquí vemos cómo por su propia conveniencia o por el afecto a sus antiguas costumbres o tradiciones, pues decidieron adorarlo en los lugares altos. Pero esto es reclamo de parte de Dios porque lo escribe el cronista, inspirado por el Espíritu Santo. No debió haber sido así. Después la palabra de Dios dice, hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, se nos enseña que esta sociedad inicial con Ocosías, que era el rey de Israel, ¿verdad? Pues terminó en un desastre. Otra vez nos muestra cómo cuando un rey bueno hace sociedad con un rey malo, termina en un lío. Acuérdense que todos los reyes del reino del norte siempre fueron
haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Aquí en este pasaje bíblico se nos enseña, ¿verdad?, que hizo compañía con Ocosías. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Fíjense nada más. Pues mis amados, siempre va a terminar en un desastre si tú y yo nos damos a la idea o a la tarea de asociarnos con gente impía, con gente que no tiene el temor de Dios. Pero quiero decirles algo, una cosa es asociarnos y otra cosa es compartirlas, ¿verdad? Tú y yo debemos compartirle a esas personas la palabra de Dios, pero hacer negocios con ellos, asociarnos para caminar juntos con ellos, no debe ser. Son cosas diferentes, para que quede claro. Bueno, fíjense bien que dice la palabra de Dios que también, ¿verdad?, después viene la reprensión de parte de Dios a través de Eliezer, el hijo de Dodaba. El rey Josafat, pues, se negó a otra oferta de alianza con Ocosías. Él había aprendido su lección y no añadió error sobre error. De inmediato, ¿qué fue lo que hizo, mis amados? Puso punto final a su asociación, porque si no, Jehová destruiría sus obras. Bueno, quiero decirles que cuando declara que Jehová destruiría tus obras, podría parecer cruel de parte de Dios esta declaración, ¿verdad? Pero en realidad lo hizo por misericordia, mis amados. ¿Por qué? Porque evitó que Josafat hiciera otra alianza impía y ceder a esta tentación, pues ya lo había lastimado antes, ya habíamos visto eso, ¿verdad? Entonces, Dios muchas ocasiones te va a impedir hacer cosas que pueden traer una consecuencia negativa a tu vida. Este es el fin del capítulo 20, mis amados. A partir del lunes, pues estaremos estudiando el capítulo 21. Les voy a pedir que por favor empiecen a leerlo para tener fresco eso. Les voy a pedir que tengan siempre a la mano la Biblia abierta en el capítulo que estamos estudiando, porque de repente, ¿verdad?, por propia situación del estudio, hay ocasiones que cito nada más fragmentos de la palabra, porque si no tendríamos que leer todo y pues eso solamente pues, nos llevaría el tiempo completo. Entonces, para que ustedes puedan ir cotejando lo que estoy leyendo, recuerden que estamos leyendo de la versión Reina Valera normalmente, solo cuando hago alguna observación de que es de otra versión, les digo, este es leído de la versión fulana o sutana y a lo mejor no lo leen igual, pero si tienen una Reina Valera van a leer exactamente lo mismo que estamos estudiando. Entonces, vamos a darle la gloria a Dios. El lunes empezamos con el capítulo número 21 acerca de el perverso reinado de Joram y sus pecados. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Qué les parece?